Hola, mi nombre es Miriam Mánica, soy habitante de la colonia Manuel González y soy voluntaria aquí en el Museo José Benigno Silimánica. El gobierno tenía un proyecto que se llamaba la formación de colonias agrícolas. Entonces, eh, por medio de ciertos mecanismos, captaron personas extranjeras, específicamente del norte de, bueno, europeas del norte de Italia, y pues por el lado de los factores externos, de los lugares donde llegaron estos migrantes, pues había condiciones muy precarias, padecían pobreza y bueno, se conjugó la necesidad que ellos tenían con la necesidad de México y bueno, se hicieron una serie de pues, pasos para que pudieran llegar hasta acá. Eran familias enteras mayormente, eran incluso dentro de los requisitos o lo que pedía el gobierno a las personas para poderse establecer en las colonias agrícolas que quería formar, era que fueran campesinos o personas dedicadas a los trabajos del campo, del norte de Italia principalmente, matrimonios con al menos 3 hijos, hombres robustos principalmente, porque pues venían a trabajar, de religión católica también, y mayormente eran campesinos, aunque dentro de las familias había algunos que se dedicaban a cuestiones como la sastrería, la carpintería, la panadería, pero en su mayoría eran campesinos. Algo que no se pasó de generación en generación, pero que sí trajeron en su momento, lo practicaron, fue su dialecto. Venían de regiones, aunque eran del norte de Italia, pero eran de regiones diferentes o provincias diferentes donde se hablaban dialectos diferentes. Solo fue en los primeros años o durante vivió la primera generación, pues hablaron su dialecto, porque no lo pasaron a la siguiente generación y hoy en día las personas que viven acá pues no hablan ningún dialecto. En cuanto a la gastronomía, pues sí, al día de hoy sobreviven algunos alimentos o platillos que pudieran ser muy básicos, pero que ellos los trajeron, como la elaboración de la polenta, la elaboración de la mortadela, bueno, el embutido de la mortadela, la longaniza, que es muy parecida al chorizo, pero es con la adaptación que ellos traían. Los ñoquis, que son una pasta hecha a base de papa, no es tan común, o no tan común como la polenta, pero también hay algunas familias que todavía la elaboran y conservan las recetas que trajeron ellos. El juego de las bochas. En cuanto a la religión, como decía anteriormente, dentro de lo que se pedía del proyecto de gobierno era que las personas que vinieran fueran de religión católica. Entonces, hasta el día de hoy, pues hay bastantes, la mayoría de la gente es creyente o es católico, e incluso pues hay un fervor también muy grande para la Virgen María, que incluso trajeron una imagen desde Italia que les dio un párroco de uno de sus pueblos y que hoy en día tiene su capilla en Socapa del Rosario y que cada año se conmemora su fiesta. Entonces, básicamente creo que esos son como las manifestaciones culturales que al día de hoy siguen vivas. Y bueno, no sé si eso sea cultural o no, pero hay un dicho que decían, tenían mucho amor a Dios por la religión, amor a la familia y al trabajo. Es como las 3 cosas que los caracterizan. Entonces son personas muy trabajadoras, que antes de la fiesta y antes de cualquier otra cosa está el trabajo. Bueno, antes está Dios, la familia y después el trabajo. O sonidos como el vals, las polcas, porque incluso de las zonas de donde llegaron, que sobre todo es el Tirol, el vals es como, pues lo relaciona mucho con Austria. Entonces venían de zonas cercanas a lo que es Austria, y en el caso de sonidos como la polca, también son muy del Tirol. Incluso hay una foto aquí en el museo
o en un libro que hay aquí, no, ahorita lo buscamos con calma, pero hay una imagen de un grupo musical o una orquesta musical que formaron los primeros habitantes de la colonia, los fundadores de la colonia, que al día de hoy pues ni bailamos vals, ni bailamos polka, pero la polka tiene muchos sonidos de acordeón y coincidencia o no, pero la gente que vive acá gusta mucho de la música norteña y hay incluso personas que han aprendido a tocar el acordeón, pues no con la influencia de la polka o de ese tipo de música, sino más de la música norteña mexicana, pero bueno, hay una relación, coincidencia o no, no sé qué pasa ahí. La idea era que una vez que se estableciera, bueno, que llegaran, se les iban a dar terrenos y así fue, se les dieron un lote para vivienda y un lote para trabajar, y todo eso lo pagaron, o sea, no fue te lo regalo, sino que estaban comprometidos, firmaron contratos donde en 10 años máximo los tenían que retribuir, contando a partir del segundo año, porque pues llegaron y no es de ya llegamos, vamos a sembrar y ya se nos va a dar la cosecha, sino que había ese margen de tiempo para empezar a cosechar y producir, y mientras el gobierno les daba a las familias un estipendio económico para poderse sostener, pero todo eso al plazo de 10 años lo tenía que pagar. Quien no se acataba o estaba en desacuerdo podía romper el contrato, pero quedaba excluido de la colonia, y ahí fue donde algunos se fueron a otros lados, incluso regresaron a Italia, los que pudieron, porque bueno, como venían también, aunque eran en menor cantidad, venían artesanos o con otras profesiones que no era de campesinos, entonces pues estar en un lugar agrícola no les significaba una oportunidad de desarrollo y se fueron a las ciudades. Esta imagen es llamada la imagen de los patriarcas porque se consideran, aunque no son todos, pero sí algunos de los jefes de familia que llegaron a fundar la colonia Manuel González. Y aquí en esta pequeña infografía encontramos a los apellidos de las familias que fundaron la colonia Manuel González. Sobre todo bueno, vemos que no nada más hay apellidos italianos, también hay apellidos mexicanos o mestizos o españoles, bueno, serían más españoles como Rivera, Rodríguez, porque no nada más establecieron migrantes italianos, también hubo lotes de tierra que fueron entregados a familias mexicanas que ya vivían en la zona. Y aquí en estas imágenes podemos ver algunos de los rostros de los patriarcas. Este trabajo, en estas fotos, estas imágenes fueron donadas por el señor Alfonso Croce Ocelli, que ha sido un investigador y curioso incansable de la genealogía de los migrantes italianos, también descendiente de migrantes. No son todos los jefes de familia, pero bueno, aquí ya con la ayuda de las aplicaciones móviles, pues les pudo dar mayor nitidez y ponerles nombre para que algunas de las familias pues sepan quiénes son sus antecesores migrantes. Algo que formaron los primeros colonos fue una asociación de ayuda mutua que tiene que ver con temas de solidaridad. Esta imagen corresponde a los representantes de esa agrupación, que básicamente este grupo de ayuda mutua lo que buscaba era ayudar a las personas más desfavorecidas que se encontraban en alguna dificultad, pues para poderles ayudar a tener mejores condiciones. Entonces, esa es una práctica que traían ya de sus comunidades, de donde ellos migraron, y que a la fecha nos han platicado visitantes que vienen de esas zonas, que cuentan todavía con ese tipo de asociaciones. Entonces es algo que se relaciona con una práctica que ellos realizaban ya desde allá y que se sigue conservando actualmente en estas zonas. Por ejemplo, aquí en estas de aquí podemos observar desfiles de los primeros años ya del siglo XX. Este es un desfile conmemorativo de la independencia de México. Entonces ahí se puede ver cómo eran las calles, cómo eran las casas. En esta otra es la que está pasando por la calle principal,
y se logra ver la fachada del templo o de la iglesia. Y también es una conmemoración de la independencia de México. Incluso ahí se ve a Miguel, bueno, alguien que va representando al cura Miguel Hidalgo. Y por acá también hay algunas imágenes, ya en la de hasta arriba se puede observar el primer cuadro de la colonia, aunque ya casi sin color, pero es la fachada de la iglesia, la oficina del gobierno municipal, y lo que hay enfrente es lo que hoy en día es el parque, porque el parque ya se construyó a mediados del siglo XX. Y este de aquí es el Rancho El Castillo, que es uno de los ranchos hoy día ganaderos y de uso agrícola, donde se asentaron también alguna familia que llegó, que hoy en día ahí habita la familia Pitol, del padre José Benigno Silimánica, cuyo, bueno, este museo lleva su nombre. El padre Beni es él. Él, además de ser sacerdote, pues fue una persona que se encargó de investigar sobre la migración de italianos a México y que nos dejó el legado en sus libros de mucha información que pues gracias a sus trabajos sabemos cómo fue la historia de la colonia Manuel González y de otras colonias que se formaron. El museo recibe apoyo de diferentes instancias y pues los gobiernos de las provincias de donde emigraron varias familias, como es la provincia autónoma de Trento, tienen iniciativas para apoyar proyectos culturales. En los últimos años ha tenido proyectos que se han aplicado aquí en museo o en la colonia Manuel González. Y bueno, este traje que vemos en la vitrina es la simulación de un traje típico de la zona del Trento, que fue donado precisamente con fondos de la provincia, fue patrocinado con fondos de la provincia autónoma de Trento, por medio de la familia trentina de México. Podemos encontrar dos vertientes. Habemos muchos que desconocemos nuestra historia y nuestras raíces y por lo mismo pues no nos sentimos identificados con la riqueza cultural que tenemos acá. O incluso hay quienes a veces hasta se sienten un poco, no sé si avergonzados sea la palabra correcta, pero mejor no hablar, ¿no?, de mis raíces, ¿no? El presente lo vimos, pero sí hay, como decía hace ratito, muchas personas que pues sienten orgullo por todo ello, y más que nada yo creo que la importancia es darle el valor a quienes nos antecedieron, porque la historia de migración de la colonia Manuel González, como la mayoría de las historias de migración en el mundo, pues generalmente vamos a encontrar historias de sufrimiento, ¿no? Entonces, reconocer que nuestros antepasados, en el caso de los migrantes, tuvieron que migrar no por gusto, sino por necesidad, y valorar todo lo que padecieron, pues porque ellos buscaban una mejor vida, mejores oportunidades para ellos y para sus generaciones futuras, y esas generaciones futuras pues son los que viven actualmente acá. Entonces, pues gracias a ese esfuerzo y ese sacrificio y a todo ese trabajo y a todas las demás condiciones, porque también hay que reconocer que México pues los acogió, hubo un segundo mestizaje, una buena acogida de parte de las familias que ya vivían aquí, pues gracias a ellos estamos aquí, y también pues que a nosotros nos motive para buscar el seguir mejorando. Creo que por ahí va la importancia de tener esa memoria.